la frase no llegó con cuidado. No se abrió paso suavemente en la habitación ni intentó facilitar su comprensión. Cayó como un vaso roto, cortante e irreversible. Estábamos de pie en la sala de conferencias después de que todos los demás se hubieran ido, con la ciudad extendiéndose interminable detrás de las paredes de vidrio, las luces parpadeando como señales lejanas. Ella parecía más pequeña de lo habitual, los hombros tensos, los dedos aferrados al respaldo de una silla como si fuera lo único que la mantenía en pie. Cuando dijo que el bebé en su vientre era mío, el tiempo pareció desacelerarse hasta casi detenerse, cada segundo estirándose de forma dolorosa. Mi mente retrocedió a toda velocidad por meses que había intentado no analizar demasiado, las noches largas que se convertían en cenas compartidas, las bromas silenciosas intercambiadas cuando el estrés llenaba el aire, el entendimiento no dicho que creció entre nosotros incluso mientras fingíamos no ser más que jefa y empleado. Nos habíamos dicho que era temporal, que no haría daño, que no cambiaría nada. Ahora todo estaba cambiando. Sentí el calor subir por el pecho, una mezcla de miedo, incredulidad y algo peligrosamente cercano al asombro. Había pasado años planificando mi carrera, trazando cada paso como una partida de ajedrez cuidadosamente pensada, creyendo que el control era la clave del éxito. Esto era algo que ningún plan podía contener. Busqué en su rostro señales de duda, alguna pista de que pudiera estar equivocada, pero no había ninguna. Sus ojos sostenían el peso de la verdad y la vulnerabilidad, un lado suyo que nunca había visto durante reuniones o presentaciones. Sin pensar, sin filtrar mis pensamientos, hice la única pregunta que tenía sentido en ese momento, con la voz apenas firme. ¿Entonces, iba a ser padre? La palabra se sintió extraña en mi lengua, pesada y frágil al mismo tiempo. Ella asintió, y con ese simple gesto, 1000 posibilidades explotaron en mi mente. Imágenes que nunca me había permitido imaginar se agolparon, un niño aprendiendo a caminar, manitas aferrándose a mi dedo, noches largas llenas no de hojas de cálculo, sino de canciones de cuna y susurros tranquilizadores. El miedo llegó justo detrás. ¿Qué significaría esto para su carrera, para la mía, para la vida que ambos habíamos construido con tanto cuidado? Nos quedamos en silencio, un silencio que decía más que cualquier palabra, hasta que finalmente ella se sentó, el cansancio visible en cada movimiento. Entonces habló, despacio y con honestidad, sobre la confusión, el miedo, la soledad de cargar con este secreto mientras dirigía una empresa que exigía fortaleza y seguridad. Al escucharla, entendí que no solo mi mundo se había sacudido. El suyo llevaba semanas temblando. Cuando salí del edificio esa noche, el aire frío golpeó mi rostro y, por primera vez en años, la ciudad no me resultó familiar. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Caminé durante horas, dejando que el ruido y las luces me envolvieran, tratando de comprender cómo una sola frase podía reorganizar una vida entera. Para cuando llegué a mi apartamento, el amanecer comenzaba a asomarse en el cielo, y supe que el sueño no llegaría. Me senté junto a la ventana, observando cómo el mundo despertaba, y poco a poco, debajo del miedo y la incertidumbre, algo inesperado se acomodó en mi pecho. No era confianza ni certeza. Era un sentido silencioso de responsabilidad, la comprensión de que, estuviera listo o no, un nuevo capítulo ya había comenzado. Part 2. Los días que siguieron exigieron un tipo de disciplina que nunca antes había practicado. En el trabajo, todo tenía que verse exactamente igual. Ella seguía siendo mi jefa, firme y decisiva en las reuniones, y yo seguía siendo el empleado confiable que cumplía cada plazo. Pero bajo la superficie, cada interacción llevaba una corriente de entendimiento no dicho. Una mirada sostenida más de lo necesario, una pausa en la conversación que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Por la noche, cuando las luces de la oficina finalmente se apagaban, la realidad regresaba. Me sorprendía buscando cosas que nunca antes había buscado, leyendo sobre la paternidad, la responsabilidad y los sacrificios silenciosos que definen la adultez. El miedo seguía visitándome con frecuencia, pero ya no viajaba solo.
Venía acompañado de curiosidad e incluso de esperanza. Empezamos a hablar con más honestidad, eligiendo cuidadosamente momentos en los que ni las paredes ni los títulos pudieran escuchar. Estas conversaciones no eran dramáticas ni románticas. Eran prácticas, a veces incómodas, a menudo pesadas. Hablábamos de consecuencias, de límites y del tipo de ejemplo que queríamos dar a un hijo que aún no había nacido. Hubo desacuerdos y momentos de duda, pero también hubo respeto. Ella no me pidió que la salvara ni que prometiera algo que no pudiera cumplir. Me pidió honestidad, constancia y valentía. A cambio, me descubrí ofreciendo algo que no sabía que tenía, un compromiso que no nacía de la obligación, sino de la elección. Una tarde, después de un día especialmente largo, nos sentamos en su oficina con la ciudad brillando suavemente afuera. Ella colocó una mano sobre su vientre de manera distraída mientras hablaba, y ese gesto me golpeó con una fuerza inesperada. Ese pequeño movimiento hizo que todo fuera real de una forma que las palabras nunca podrían lograr. En ese instante, entendí que la paternidad no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de estar presente, de aparecer incluso cuando el miedo susurraba que no era suficiente. Cuando me fui esa noche, volví a notar la ciudad, pero esta vez se sentía distinta. Las luces ya no simbolizaban una ambición interminable, parecían marcas a lo largo de un camino que ahora tenía un significado más profundo. Las semanas se convirtieron en meses y, con cada día que pasaba, la idea de convertirme en padre se asentaba con mayor comodidad en mi vida. Empecé a imaginar un futuro que equilibrara la responsabilidad con la compasión, la ambición con el cuidado. No era el futuro que había planeado, pero se sentía extrañamente correcto. La incertidumbre no desapareció, pero perdió su poder de paralizarme. En lugar de eso, se convirtió en un recordatorio de que los momentos más importantes de la vida a menudo llegan sin aviso, disfrazados de interrupciones. De pie en mi balcón una noche tranquila, comprendí que la pregunta que había hecho en aquella sala de conferencias no se refería solo a la biología. Se refería a la identidad. Y en algún punto del camino, sin darme cuenta, ya había empezado a responderla, no con palabras, sino con las decisiones que estaba aprendiendo a tomar cada día.